Hola, estimados estudiantes. Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro semestre 2023-2, y esto es nuestro tercer webinar, que va a estar relacionado con la actividad, la explicación de la actividad de una composición libre, pero con perspectiva con punto de fuga, el cual deben establecer y utilizar como base la retícula de punto de fuga que se les solicita en la primera actividad o en la actividad correspondiente al 10%. Eh, entonces, la idea con esto, disculpen que me desaparecí por un momento, estaba colocando el vaso de agua por allí. La idea con esto, bueno, es que se genere esa comprensión de las proyecciones, de la perspectiva, de lo que está más cerca, más lejos, y a su vez también el uso de escala. En este caso sería escala monumental, es establecer los módulos de esa retícula de manera un poco más espacial, quizás un paisaje urbano, y tratando de utilizar ciertas escalas, ciertas proporciones, medidas con respecto a lo que sería la escala humana en esa proporción monumental. Entonces, voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Dibujo Libre 2. Recuerden, yo soy Mirza Uribe, su tutora virtual. Eh, Recordar pues también revisar el contenido que se les plantea allí, que tienen por supuesto relación con las actividades. Se ha hablado un poco ya de lo que son los elementos del punto de fuga o la perspectiva en punto de fuga, perspectiva cónica. Entonces también se puede reforzar aquí con los contenidos y recursos que se han colocado. Asimismo, la parte de escala está referida a esto y algunas referencias para el logro de la actividad. Entonces, aquí ustedes van a publicar en este foro, es un foro, no debate, es un foro tipo blog, en el cual pues ustedes van a hacer algunas cosas de su dibujo, de su composición, es una muestra, digamos, pública de cómo realizan ustedes ese dibujo libre con el uso de punto de fuga. Entonces, perspectiva monumental, por el tema de la escala, utilizar los módulos referidos a él, con punto de fuga, por supuesto, es necesario, y bueno, es un gran recurso tener elaborado lo que es la retícula de punto de fuga y establecer pues esas vistas aéreas y frontales dentro de su composición. Está pautado para el primer corte con 20 puntos, 20%. La idea es realizarlo antes del 28 de octubre. Sin embargo, va a tener cierta holgura, ciertos días, hasta el 30 de octubre, hasta las 7 de la mañana, esta actividad. Recuerden que, bueno, se ha pautado para la semana 6, que es la de, digamos, cierre del primer corte, el tema de evaluación, de retroalimentación, por 1 o 2 días con ustedes, o sea, es decir, entrega de notas, y luego el vaciado de esas notas a actas de calificaciones para entregarlas a los departamentos de control de estudio de sus respectivas extensiones. Entonces, por eso que se pauta hasta el 28 de octubre. Por supuesto, con esa holgura que ustedes van a tener. Entonces, la idea es ir avanzando. Bien, entonces por aquí en las instrucciones de la actividad, les digo aquí para este foro, estimadas estudiantes, desarrollarán un dibujo libre en perspectiva con un punto de fuga, con el uso de la retícula, con base en la retícula que ya elaboraron previamente. Realizada la actividad de elaboración de retículas en perspectiva de punto de fuga, como base para los dibujos libres, retícula la cual fue desarrollada para la actividad de este primer corte. Aquí debo colocar que es del 10%, esta retícula está dentro del 10%, entonces lo acomodaré en el momento que salga de aquí de este webinar.
Entonces esto lo debo editar. Voy a marcarlo acá para que lo tomen en cuenta. Es 10% esa retícula. Este ejercicio sí es del 20%. ¿Ok? Su composición gráfica debe tener una visión frontal o aérea, es decir, desde el punto de fuga que ustedes proyecten esa composición, se debe establecer ya sea una visión frontal de lo que se muestre en ese dibujo, ¿sí? O desde arriba, aérea, puede ser desde el punto de fuga y vemos desde arriba, como si estuviéramos sobrevolando en ese plano. Da esa sensación, eso es lo que se refiere a la frontalidad o a lo aéreo en este caso. Con escala gráfica de carácter monumental. ¿Monumental por qué? Porque, bueno, se va a mostrar elementos, digamos, grandes. Puede ser una ciudad, puede ser una ciudad como cosmopolita, tal cual creo que lo escribí allí, donde hay rascacielos, donde hay serie de elementos que, por supuesto, uno al mirarlos se sorprende de su carácter, de alturas y digamos, de tamaño. Entonces, esa es la idea con esta composición. Por lo que, cuando ustedes utilicen la retícula de un punto de fuga y fíjense que se generan en ellas ciertos recuadros, ¿sí? Esos serían los módulos. Cada módulo de retícula debe ser de 5 metros, ¿sí? Es decir, tanto en su espesor, ahorita les muestro la retícula, digamos, parte horizontal como en la parte lateral, cada uno de esos cuadros está en 5 metros, ¿ok? O proyectan 5 metros de altura o de ancho. Entonces, si nos acercamos a lo que sería el campo visual externo, pues fíjense que la proporción de 5 metros va a ser más cercana o va a estar un poco más al detalle para la visión. Si nos acercamos los 5 metros hacia el punto de fuga o hacia el campo visual interno, ese que desarrollamos entonces, conceptualmente vamos a tener también los 5 metros, pero por supuesto los objetos dentro de la perspectiva, dentro de la proyección, se van a ver más pequeños, ¿okay? Esos 5 metros. Digamos que es conceptual el tema de los 5 metros. Se mantiene la altura en el concepto de 5 metros, pero en la medida que nos acercamos al punto de fuga se vuelve más pequeño, cuando nos alejamos del punto de fuga se vuelve más grande esos 5 metros. Por eso es el tema de los módulos, esa proyección que se ve como de manera de 3D, ¿sí? De alejamiento también, pudiéramos hablar. Entonces, una medida referida a 5 metros podría decirle a ustedes que la altura de, de un piso a techo generalmente son de 2,50 a 3 metros de altura, de un piso de una edificación. Entonces, debemos establecer que dentro del módulo puede ser que hayan dos pisos de esos 5 metros. Espero me esté explicando y lo estén entendiendo. Por lo tanto, se vuelve monumental porque va a ser de esa manera no tan detallada como pudiera ser un espacio interno, sino es un poco más urbano el espacio, porque va a generar muchas más cosas dentro de la composición. ¿Ok? Entonces, fíjense que les explico allí, módulos de retícula deben ser de 5 metros, eso es lo que me acabo de referir, y esto dará proporciones que evocan una ciudad cosmopolita. Es decir, rascacielos, publicidad por todas partes, imagínense de repente Japón o de repente Nueva York, esas ciudades que tienen un montón de edificios, rascacielos por todos lados y que dentro de la figura o dentro del gráfico, la composición que se haga, es generar eso, o sea, que se observen estos elementos de grandeza como son estos edificios. Asimismo, el estudiante de dibujo va a utilizar toda su creatividad haciendo uso de técnicas que ustedes conozcan de dibujo y pintura. Esas que me están comentando en el foro de diagnóstico de la primera actividad de diagnóstico, el cual pues deben decir qué tipo
de, de, de técnicas han utilizado para dibujo libre, uno, esas, o si ustedes tienen alguna otra, por supuesto la pueden colocar. Yo les coloqué allí trazado, valorización, textura, collage, frottage, cualquier técnica de esas mixtas, cualquiera de esas para elaborar ya su dibujo. En su composición deberán incluir entonces, un poco para más o menos resaltarles esto, elementos gráficos de diseño que se presenten en las urbes, en estos espacios urbanos de capitales, puede ser como vallas publicitarias, grafitis, murales, avisos, fotoluminiscentes, que hagan esa reminiscencia a lo que son las ciudades. Como les dije, allí coloqué New York, Tokio, Dubái, Caracas, Bogotá, Buenos Aires. Sí, realice esa composición, lo digo en plural porque como es un foro, pues se van a ver todas estas composiciones. Pues, entonces, cada uno de ustedes va a realizar su composición en un formato A3. A3 puede ser doble carta o tabloide. Una vez terminado esto, con las técnicas, todo esto, que sea color, toman una buena fotografía o la escanean de ser posible, pero que la fotografía valga la pena como para colocarla allí de un póster, más o menos podría darse ese concepto de esta composición, de este dibujo. Los le escanean y colocan la imagen en este foro tipo blog con apariencia de 600 px en uno de sus lados. Ya les voy a mostrar más o menos cómo es la dinámica en esto. Utilizan el botón de insertar, editar imagen. Entonces, fíjense que allí, una vez que ustedes terminen su composición, esa composición va a valer 10 puntos. ¿Ok? Según esto, yo creo que, a ver, 10, no, sí. Ahora, como es un foro tipo blog, fíjense que deben de escribir, entonces dar como una especie de explicación, de, de ficha técnica de lo que se hizo. Entonces, se va a pedir para que lo escriban ahí en su foro la vista que, que utilizó. Eh, Esto como que la plataforma me cambió algunas palabras. ¿Qué vista utilizó? Realmente es la palabra. La vista frontal o la vista aérea y va a mencionar las características de la misma. ¿Ok? Tengo que hacer varios cambios aquí de escritura. Técnica de dibujo que utilizó y técnica de dibujo y pintura que utilizó. Va también a describir como otro ítem breve descripción de su composición, de qué trató su composición, su dibujo libre. La cuarta, elementos, va a mencionar los elementos de la perspectiva utilizados que ayudan a su composición. ¿Ok? Por supuesto, es un dibujo elaborado con base a punto de fuga, entonces pues generen ese listado de elementos que están dentro de lo que es la perspectiva como punto de fuga, línea de tierra, línea de horizonte, línea vertical, el punto de fuga, por supuesto, las proyecciones, todo esto que ustedes utilizan. De hecho, pues yo ya les he dado algunos datos por allí en el tema de la explicación de la retícula y que están allí también dentro del contenido. Cinco y último que van a colocar ustedes en su foro son recomendaciones a la hora del dibujo en perspectiva. ¿Qué les sucedió? ¿Con qué se toparon? ¿Y cuál fue la mejor forma en la cual ustedes evolucionaron para su dibujo? Entonces, esas recomendaciones son válidas, ¿ok? Las colocan allí. Allí van a obtener 5 puntos por cada elemento que están respondiendo o que están diciendo, allí como a manera de ficha técnica, como les dije. Entonces llevamos con el dibujo 10, aquí 5, y luego adicional deberán adjuntar el proceso de elaboración de su composición o de dibujo libre 2, donde incluyan, que es esto que estoy hablando acá, donde incluya 5 fotografías representativas, por supuesto la portada con identificación,
5 representativas de ustedes, elaborando esto, ya les explico cómo. Una vez que terminen esa presentación, lo colocan en un archivo PDF, lo adjuntan acá, le colocan ese archivo, nombre y apellido, perspectiva número 1, y ese proceso de elaboración, esa presentación del proceso de elaboración tiene 5 puntos que completan los 20. Entonces, dentro de esa presentación del proceso de elaboración, ustedes van a tomar las fotografías donde se vea el uso de materiales de dibujo y pintura, el uso de la retícula de perspectiva como base, o sea, que se haga la demostración de que ustedes utilizaron esa perspectiva realmente o esa retícula realmente, que haya una concepción de eso, ¿ok? No que de repente sea la fotografía, bueno, voy a buscar la retícula no, es que realmente se va a notar que hubo el uso de la retícula porque va a haber proporciones allí. Entonces la idea es que la utilicen, ¿ok? Y se compruebe a través de la fotografía. Sean conscientes y sean honestos con ustedes en ese sentido. 3 fotografías de ustedes elaborando su composición. Una al inicio pueden incorporar pues lo que son los, los materiales, ustedes mostrándose cómo están elaborando con su retícula, todo esto. Una intermedia de ya dibujo un poco más avanzado, en un 50% quizá, y luego otra al final, o casi final, cuando ustedes ya están terminando, ¿ok? En la intermedia se debería observar ese uso que ustedes tienen, esa dinámica que tienen ustedes con la composición y con la retícula de punto de fuga. ¿Cómo participan en el foro? Bueno, aquí le dan a añadir a un nuevo tema de debate, colocan todo lo necesario, lo que se está solicitando para, para ello. Ya alguien como que ya contestó, vamos a ver cómo hizo su blog en un momento. Van a colocar la información que deben compartir en el mensaje, adjuntan el proceso de elaboración a través de un botón que está allí que se dice avanzada y ya les aparece luego el cuadro de adjunto para enviar su proceso de elaboración. Si de repente el proceso de elaboración, este archivo que está en PDF, es más de 20 megabytes, pues recuerden, deben subirlo a una nube, ya sea Drive, OneDrive. Comparten el enlace aquí también en el foro y que se permita abrir, o sea, que esté público esa visión, ¿ok? Y bueno, una vez que termine, le dan al botón de enviar. Valor de la actividad, 20 puntos, 20% en el primer corte. Fecha de entrega hasta el 28 de octubre, ¿ok? Hasta las 23 horas 59. 28 cae sábado, recuerden, pues tienen cierta holgura, pero no lo dejen al final, traten de que de repente el 28 les haga falta poco, o como un 20% para terminarlo, en dado caso, para los que se puedan atrasar. Entonces, que el 29 estén finalizando y ya a mediodía del 29, que es el domingo, pues lo entreguen. Va a estar abierta esta actividad hasta el 30 de octubre, hasta las 7 de la mañana, ¿ok? Si se quieren trasnochar. Pero la idea es que traten de hacerlo antes del 28. Es una actividad sencilla. Lo único que requiere es la comprensión del uso de la retícula de un punto de fuga. Créanme, se les va a hacer mucho más sencillo si ustedes utilizan esa retícula. Van a tener mayores posibilidades en cuanto a lo que sería la parte creativa de colocar elementos. A lo mejor sí, ustedes pueden buscar fotografías de referencias que hagan esa alegoría a lo monumental y que tratar de cuadrar esos 5 metros de altura y de base para poder crear ciertos elementos. Entonces, allí no necesariamente la referencia debe ser exacta, sino que ustedes interpretan esa referencia con base a los 5 metros de cada módulo de retícula que aparece allí, esos recuadros que están en proyección, y les genera otra visión,
otra composición que realmente va a ser de su autoría si lo hacen de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entran acá? ¿Cómo hacen esta actividad? Fíjense que también pueden, antes de pasar a esto, tienen una rúbrica de evaluación que pueden revisar y pueden descargar. ¿Ok? Allí les aparece pues lo que se está evaluando, que es básicamente las instrucciones, pero para que las tengan pendientes, que de manera que den cumplimiento pues a todas estas, y aquí están las proporciones de los puntos, ¿ok? Entonces, para que tengan pendiente eso por allí. Entonces, esta es la rúbrica que se va a utilizar para evaluar. Bien, entonces me voy por acá. La pueden descargar o simplemente le dan captura de pantalla o la copian y la pegan para que la tengan al tanto. Entonces, añadir un nuevo tema de debate, se les abre esta caja, colocan su asunto, perspectiva con un punto de fuga, monumental, todo esto, pegan la ficha técnica también y hacen toda la descripción, ¿sí? Aquí vista que utilizó es realmente, y aquí colocan el primer punto, dice que aquí también pueden ustedes de repente utilizar para subtítulos, para cambio de negrita. Esto permite todo esto, ¿no? Eh, color, ¿sí? Entonces, este es una buena herramienta como para hacerlo un poco más agradable. Recuerden que es un foro tipo blog, pues entonces ustedes lo generan, ¿ok? Entonces, esa sería la ficha técnica, lo que deben escribir, que es luego de su dibujo, de composición. Déjenme revisar si yo tengo alguna imagen referencial de vista monumental por acá. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen cuando ustedes eh, terminan su dibujo, su composición? Y lo tienen en JPG o en PNG luego de que le tomen la fotografía o lo escaneen. Entonces, buscan acá con este botón de insertar o editar imagen, van a introducir, irse a repositorios, a examinar repositorios, donde dice introducir URL. Se van a subir un archivo, buscan ese archivo, yo porque lo tengo aquí en inglés, dice show file, pero buscan ese archivo, ojalá tenga algo que sea representativo y que les pueda ayudar un poco a esto. Vamos a ver si yo... Que no, este no. Déjenme un momentico buscar algo que les pueda servir como referencia, obviamente, por mi portafolio. Libre, ya, pero ya no, es que no hice nada. Ok, ya va que está cargando. Tengo algo por ahí, pero que sí. Bueno, esto lo único es que está con con un formato allí, pero vamos a utilizarlo, pues. Entonces, fíjense, una vez que lo eligen, entonces lo plantean, dice aquí, eh, Mirza, dibujo libre 1, perdón, 2, dibujo 20%, puede ser. Entonces lo suben. Luego les va a aparecer como un cuadro de diálogo donde les coloca las propiedades de ese dibujo, es decir, las dimensiones y cómo se va a ver como una vista previa. Entonces, como les digo allí,
preferiblemente que la imagen que ustedes vayan a colocar aquí no sea grandísima, tape todo, la, la visión del computador y haya que correr para poder lograrla ver, no, sino que se carga, a veces, pues por supuesto tiene casi que un tamaño que si 1920 o de 2000, entonces no, la idea es reducirlo a 600. Una vez que cargue aquí, por supuesto, vamos a esperar, entonces en su base colocan 600, que es un buen tamaño de visión de su composición. ¿Ok? Vamos a ver. Es decir, que esa lámina no sea tan grande y ocupe todo. Recuerden, están ustedes haciendo un foro tipo log, pues la idea es que se logre ver de esa manera. Cuando ustedes ven una página web de tipo blogger, entonces generan bien la diagramación, por lo general, lo que existe. Entonces, fíjense, le sale esas propiedades de la imagen, ¿ok? Ustedes van a colocarle, preferiblemente que la imagen sea decorativa, o pueden colocarle un nombre allí, pero yo le coloco esto acá. También le generan el tamaño automático, ¿ok? Vamos a esperar a que cargue más, porque no me ha salido, fíjense la visión que tiene. Entonces, esta imagen es de 1040 por 770. Entonces, que esto esté en tamaño automático, ¿ok? Y le colocan 600 en uno de sus lados, en este preferiblemente, en esta cajita. Y luego le doy clic afuera. ¿Para qué? Para que se proporcione el otro lado automáticamente, sin necesidad de colocarle, que sea yo la que le coloque la otra medida, sino que ella se encargue de proporcionarlo por sí solo. Entonces, fíjense, se coloca un poco más pequeña. La imagen que quiero mostrar es esta, eh, un poco porque se ve el tema de la monumentalidad y el tema del uso de la retícula. Entonces, fíjense, en esta, que es eh, digamos, una muestra a nivel frontal, entonces el uso de la retícula, fíjense, en lo pequeño, vamos a ampliar un poco más acá, vamos a que ustedes lo vean, aquí les escribí, se ve algo así como que la, la, la proporción, ¿sí? Que hay allí. Entonces, en esta perspectiva, con dos puntos de fuga, escala monumental, eh, la técnica fue Rapidograph con papel vegetal, el formato es de 70 por 50, ese formato fue un poco más grande. Eh, entonces, fíjense la proporción de la escala humana, estas manchitas negras que están por aquí, por tema de que tengo varios dibujos acá, entonces voy a ampliar un poco más la imagen, ¿ok? Pero la idea era que estuviera en 600. Entonces, para ampliar un poco la imagen, vamos a ponerle los mismos para poder observar ya va, no se haya desproporcionado tanto. Ok, creo que sí, ahí se ve. Digamos que esta primera que les quiero mostrar es eso, el que tiene ese elemento bidimensional y ese elemento de monumentalidad, es lo que quise decir. Entonces, fíjense, estas manchas serían las personas. Eh, Fíjense que cada elemento es como una especie de rascacielos. La textura fue, como les digo, plumón, rapidograph, plumón es marcador, ¿ok? Hay ambientación allí de textura de piso, de cielos, de textura de acabados, todo esto. Entonces, la monumentalidad se da reflejada en que la proporción de la figura humana con respecto a la escala de los edificios. Entonces, por eso les digo la reminiscencia a la parte de, de una ciudad cosmopolita, ¿ok?
Entonces, la figura humana debe verse muy pequeña, también es una característica, y lo que va a sobresalir son los edificios. Fíjense que también en cuanto a la técnica de dibujo se trata, fueron líneas muy libres, no hubo tanto detalle de ventanitas, sino que fueron líneas, trazos de líneas muy libres, y lo demás lo hace el color, lo hace la textura, como reflejos de, del cielo en los vidrios, y se logró a través del plumón, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esa es la idea, y fue un dibujo muy rápido de hacer por el tema del plumón, ¿ok? Entonces, la idea es que con esto, con esta parte de esta visión, es un solo, obviamente una sola composición, estas ubicarían los 600 px en su base, ¿ok? Más o menos que se ve aquí. Lo otro que tienen al lado de esta lámina, para aprovecharla, ¿sí? Es este dibujo que ven aquí, luego se transformó un poco más oscuro, pero fíjense, en esta primera que les muestro, tenemos una vista lateral, y es con un punto de fuga, ¿ok? Eh, en esta, ay, ¿qué se hizo? ¿Qué se me hizo? Ok, ya. En esta, fíjense que es como una vista aérea. Entonces sale del punto al punto de fuga, recuerdo haberlo colocado por acá, y se expandió a través de él todas estas edificaciones. La monumentalidad, estos pequeños puntos que ustedes ven aquí, son las figuras humanas. Y allí establecí lo que fueron los 5 metros de, de altura y de base. Entonces, fíjense que no hubo mucho detalle en cuanto a elementos como constructivos, como ventanas, puertas, no, sino simplemente fueron líneas también y trazos, eh, con color, y la idea que era un poco la monocromía en ciertos sectores, pero color contraste en otro sistema, en otra parte. Entonces, esa fue la idea con este en cuanto a vista aérea. ¿Ok? Por aquí está el punto de fuga de este, ¿ok? Aquí tiene el otro punto de fuga, realmente pues se utilizó doble retícula en realidad, pero aquí tenemos, es la misma retícula del punto de fuga que utilizamos. Igualmente para esta sí fue un solo uso de punto de fuga para generar todos esos elementos que están allí. ¿Ok? Entonces, vista aérea, porque lo vemos desde arriba, y las laterales como se establece en el otro. ¿Ok? Entonces, como se ve varias vistas acá, fíjense, para no confundirlos, vuelvo a repetir, es porque se utilizó doblemente la retícula en un punto de fuga para un lado y hacia el otro. Entonces generó esa visión. Es un tema de, digamos, de composición de recursos, ¿ok? Pero se les está solicitando solamente es un punto de fuga, ¿ok? Tanto para frontal como para vista aérea. Entonces, una vez que se coloque esto, ay, se me repitió 2 veces el dibujo. Ajá. Una vez que esté esto, pues nada, ustedes lo envíen. Avanzada, me voy a avanzada. ¿Por qué? Porque debo colocar el proceso de elaboración. Entonces, en ese proceso de elaboración, entonces aquí nos va a salir este cuadro, que es un archivo adjunto, es donde vamos a alojar acá el archivo. Tienen dos opciones para, digamos, hacer el archivo. Una es de tener la carpeta de donde está el archivo de ustedes de proceso de elaboración, lo llevan con el ratón, lo arrastran y lo colocan allí hasta que el cargue, perdón. Y la otra, cuando aparezca allí, hay un icono de archivos, el cual pues también pueden ubicar. Le voy a mostrar el proceso de esta manera para que también sepan manejar lo que es esta parte de archivo adjunto, que es en el foro. Vamos a esperar a que cargue. Esto tiene que cargar y aparecer un recuadro allí. Insisto, cualquier duda,
foro de dudas, la mensajería privada, si quieren hacer la pregunta por el privado, esta mensajería privada que ustedes tienen aquí, o por el grupo de Telegram, por favor, de dibujo libre 2. Entonces, fíjense, aquí está el icono que les decía para adjuntar. Como les digo, pues tiene las dos opciones, pero aquí está subir un archivo, más o menos se hace el mismo procedimiento de la imagen, se busca la imagen en su computador, o en este caso, lo que es el archivo PDF. Vamos a ver si yo aquí tengo un archivo, vamos a hacer la demostración con un archivo que tenga por acá de su informe en PDF. ¿Ok? Ese archivo, recuerden, pues si pesa más de 20 megabytes, pues no les va a cargar. Entonces lo deben subir a una nube y comparten el enlace allí en el foro. Entonces aquí dice proceso elaboración, y colocan el nombre de ustedes y subir este archivo. Esperan a que cargue también. Como les digo, cualquiera de las dos opciones es igual, arrastrarlo o hacerlo por aquí, por este procedimiento. Vamos a esperar. Mientras tomo un poquito de agua. Con tal y con la espera no se vaya la luz, todo está bien, pero la idea es que cargue el archivo. Una vez que cargue, pues nada, terminado esto, envían su actividad, le dicen enviar al foro. Yo no voy a enviar esta porque no está ni bien diagramada, pero se hizo la demostración de la imagen y el proceso de cómo subir su archivo en PDF. Entonces, por aquí está. Por supuesto, le colocan un título a su presentación en el foro. Y fíjense entonces, un poco para ir ya adentrándonos al contenido y de manera que ustedes también lo revisen. Ustedes tienen acá un libro que es como una especie de compilación que yo hice de manera un poco sintetizada de lo que son los elementos de la perspectiva como punto de fuga, el cual pues van a ayudar, por supuesto, a la realización de las actividades que tienen ustedes allí para dar esos conceptos. Entonces, en este libro, la idea es expresar a mano alzada, que es lo que se recomienda como objetivo principal, cualquier figura o grupos de figuras en interiores y exteriores, en este caso la actividad serían en exterior, mediante el uso de técnicas de perspectiva aplicando un punto de fuga. Entonces es por ello que la técnica que estamos utilizando es la de retícula, para generar e entender también los elementos de perspectiva en punto de fuga y generar las composiciones en punto de fuga. Entonces, aquí tenemos en esta imagen una vista frontal, en la cual es evidente un punto de fuga. ¿Okay? Y fíjense la técnica, el color también,
los elementos referidos al- digamos, a las proporciones en cuanto a lo que es figura humana y edificaciones, esas proporciones y esos objetos que aparecen allí. Pudiéramos estar hablando también de de, de elemento de escala monumental, porque no hay mucho detalle allí, simplemente están elementos que se reconocen. eh, Entonces, aquí dice, la perspectiva en el diseño es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la composición relativa de objetos comunes y o de invención por parte del diseñador. En el dibujo, la perspectiva se podría definir como una técnica que simula profundidad, eh, y esa es la idea. También efectos de reducción y efectos de ampliación. Por ello lo utilizamos. Eh, por analogía, también se llama perspectiva al conjunto de circunstancias que rodean el observador, que influyen en su percepción o en su juicio. Entonces, en la perspectiva con punto de fuga, pues se genera esto. Lo que está más cerca al espectador, como les decía anteriormente, pues va a estar cerca del campo visual externo, ¿sí? O es decir, cerca de los bordes de hoja, como ser planos que están un poco más detallados a nuestra visión. Y lo que está más alejado, como este punto del observador, como dice allí, o lo que está más cercano al punto de fuga es lo que se va a ver con tema de reducción. También es una ilusión visual, por supuesto que sí, que percibe el observador, ayudando a determinar la profundidad y situación de objetos a distintas distancias. Entonces, por eso es recomendable la comprensión a través de la retícula. Esta retícula que ustedes están desarrollando en un primer ejercicio ya de dibujo libre 2 fue creada básicamente en el Renacimiento con Brunelleschi y luego fue utilizada por Leonardo da Vinci. Entonces, este, pues no es nuevo, pero fíjense el aporte, porque antes del Renacimiento, si observamos un poco la evolución del dibujo, pues esos dibujos eran bidimensionales en su totalidad. Y con la invención de la retícula y de esa visión que tenía eh, estos artistas de Renacimiento, pues se genera este tema de la profundidad y de la escala de reducción, y que fue un avance o un aporte hacia la historia y sobre todo hacia la parte del dibujo y del diseño. Entonces aquí en esta unidad estamos nosotros primero describiendo las técnicas de perspectiva de un punto de fuga. Estamos desarrollando proyecciones en volúmenes. También vamos a desarrollar las técnicas de perspectiva con el manejo de escala monumental, que es uno de los objetivos para la comprensión. Desarrollamos también la retícula con módulos de apoyo para la escala de objetivos comunes y de dimensión. Entonces, esa es la idea también con el ejercicio de la actividad de composición de dibujo libre 2. Eh, Contenido, técnicas de perspectiva con un punto de fuga en volúmenes, figuras simples, estamos haciendo también figuras complejas, hay tema de variación de alturas, de posición del observador, tenemos la valorización y ambientación de una perspectiva final, que es lo que vamos a lograr con el ejercicio último del 20%. Es, es bueno establecer dentro de las técnicas de dibujo lo que es la luz y sombra, la técnica de perspectiva de escala monumental con un punto de fuga, que es lo que se va a establecer con las escalas referidas a lo que es la figura humana y sus proporciones. Al dibujo también le vamos a otorgar ambientación simple. Recuerden que en dibujo libre 1 vemos ciertas ambientaciones, cierto contexto de texturas, de acabados, de colocación de vegetación, de quizás de vehículos, de cielos, todo esto.
Entonces allí estamos ambientando. Y también la parte compleja, la valorización como técnica de trazado de líneas y luces y sombras tal cual. Hay una relación allí de técnicas tonales, técnicas lineales y la valorización de luz y sombra tal cual, como explicaba. En este libro también podrán observar, o bueno, ya lo estamos viendo, se describen los contenidos del programa. Entonces encontrarán eh, esa evolución de la perspectiva como contenido complementario. Aquí yo les escribo que se recomienda revisar las lecturas recomendadas, los videos que he alojado allí y ampliar la información, por supuesto. Eso es válido para realizar las actividades de forma asertiva. Los siguientes enlaces que coloco encontrarán artículos referidos a perspectivas, elementos y aplicación de perspectiva en el diseño gráfico. Y entonces les damos clic, el dibujo en perspectiva y ciertas aplicaciones de la perspectiva en el diseño gráfico. Revisarlos, pero todavía estén actualizados. A veces coloco enlaces y de repente los desactivan, pues, pero yo creo que todavía existen y tienen una buena información, que es lo importante. Ya para explicar, vamos a ver cuál carga primero. Les habla entonces de fundamentos del diseño gráfico, entre ellos lo que es el dibujo en perspectiva. ¿Ok? Entonces, la perspectiva, el arte de dibujar volúmenes, objetos tridimensionales en planos, una superficie bidimensional, para recrear justamente lo que es la profundidad, la posición relativa de los objetos. Simula la profundidad y efectos de reducción, tal cual como les escribí allí en el resumen. Entonces, sí, hay ciertamente una perspectiva que es intuitiva del tema de espacialidad. Existe la perspectiva lineal, que la podemos establecer aquí y da algunos consejos. Están las líneas paralelas y todo esto. Aquí podemos leer un poco al respecto de ciertos temas con respecto a lo que es la perspectiva, a ciertos conceptos. En el otro, en este que tenemos acá de perspectiva atmosférica, pues quiero mostrarles algunas utilidades que tiene la perspectiva atmosférica en el diseño gráfico. Para el próximo webinar, que será el cuarto y el de cierre del primer corte, vamos a revisar lo faltante allí. Sin embargo, los invito a que ustedes revisen. Existe un material complementario que nos da las referencias a lo que es la perspectiva monumental, más o menos ciertas imágenes que se quiere que se pudieran establecer en la actividad. Entonces, por eso les invito a revisar. Igualmente, cualquier duda antes del cuarto webinar de estos, para las actividades, bienvenidas son, se contestarán, ¿ok? Sin embargo, pues los invito a revisar el contenido. Entonces, perspectiva atmosférica en el diseño gráfico. Pueden ustedes leer esto. Aquí les da algunas recomendaciones de qué se usa. Por ejemplo, el tema de la luz, el tema de la línea de horizonte, el color y el desenfoque. Allí hay unas imágenes que pronto van a cargar, pero el tamaño gradual. Voy a ir cerrando para que pueda cargar esto. Las sombras y reflejos en blanco es importante quizás para la técnica, para dar esa profundidad también. Vamos a ver si cargan las imágenes. Vamos a esperar un poco.
Ok, fíjense, estos elementos ya están apareciendo. Esa es, digamos, lo que son las ilustraciones y esa ambientación, si se quiere, de lo que es el dibujo libre a través de la perspectiva, ¿no? Y estos elementos, a pesar de que son bastante naturales, como una especie de paisaje natural, se podría decir, sin embargo, recuerden que lo que son las montañas, todo esto, pues es elementos que son monumentales, es decir, que a nivel de escala, eh, con respecto a la figura humana, pues obviamente estos elementos son con mayor altura. Entonces, allí obtendríamos lo que es la parte de monumentalidad. Si queremos de repente establecer un tema en la composición de paisaje natural, pueden ser tepuyes, pueden ser ciertas montañas, dar esa alegoría también, no solamente en lo urbano, pudiéramos nosotros hablar de esto. Fíjense también el tema del color, es importante, se resalta quizás lo que se quiere mostrar como, como principal y la perspectiva funciona como ambientación. Sin embargo, recuerden que dentro de la actividad vamos a establecer un parámetro de dimensión de 5 metros conforme al módulo. Recuerden también que ese módulo se mantiene en la parte cercana a lo que es el campo visual externo, 5 metros, tanto en horizontal como en vertical, o en su base como en altura, si nos acercamos al ojo humano. Si nos vamos o nos alejamos y nos acercamos al punto de fuga, pues ese se mantiene los 5 metros, pero los objetos se van viendo más pequeños. ¿Okay? Esa es la característica de lo que sería la perspectiva, esa profundidad. No me cargaron más, a ver. Aquí hay otras perspectivas que le llaman atmosférica o también ambiental y un poco con temas de paisaje natural. Bueno, si ustedes abren este enlace, les va a cargar un poco más, probablemente, pero tienen algunos ejemplos a nivel de lo que sería la parte de contexto natural, con este elemento de la monumentalidad, ¿no? De escala monumental, que también funciona. Bueno, no me abrieron más, vamos a esperar aquí, o nos vamos para el aula. Bueno, recuerden, esa es la parte del libro, que es un resumen de este tema de perspectiva, con un punto de fuga. También recuerden, tienen ustedes allí otros recursos que estaremos revisando y que espero ustedes descarguen. Bueno, yo dejo de compartir, fíjense acá. Ah, bueno, aquí está. Conceptos fundamentales de la perspectiva cónica, elementos de punto de fuga, y revisen, por favor, para la actividad 2, para el 20%, estas referencias de escala monumental. Vayan revisándola para que vayan teniendo ideas, o si ustedes tienen otras referencias, bienvenidas son. Entonces, yo me despido por el día de hoy en este webinar. Muchas gracias por su atención.